¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos haciendo un episodio más, ya que hemos concluido los 3 episodios, pero queremos tener un episodio donde vamos a resumir todo lo que hemos aprendido. Y aquí estamos con una invitada muy especial. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Aquí terminando un trimestre más de nuestra querida iglesia de la Roca. Claro que sí. Y nuestra hermana heroína es la actual, ahorita en este momento, encargada de escuela sabática. Y me gustaría preguntar, porque muchas veces desconocemos qué hace ese departamento, a veces pensamos que solamente es la que se encarga de pedir los materiales, de distribuirlos, pero ¿cuáles son algunos desafíos que presenta ese departamento, hermana? El departamento de escuela sabática es uno de los más desafiantes, considero yo, porque debería de medir, le digo debería, ahorita les digo por qué, el estudio de los feligreses, de nuestros hermanos. Y el mayor reto es, primeramente, que estudien Claro que sí. y el otro es levantar un informe. El saber levantar un informe y medir lo que realmente la iglesia está aprendiendo. Entonces, y el otro es llegar temprano. Ese es un puntito ahí que a veces nos cuesta en sábado. Así es. Entonces, pues, en esa línea trabaja la escuela sabática, en velar por la espiritualidad de la iglesia, un estudio diario, cotidiano, que se forme un hábito que nos lleve obviamente a la conexión con Dios, a una dependencia total personal. Encontrar ese punto donde el cristiano, el ser humano pueda entablar esa relación personal con Dios. Muy bien. Y pues este episodio lo hemos titulado Adiós Marcos. Hemos concluido ya 13 capítulos, 13 episodios sobre la vida de Marcos, la vida de Jesús, cómo es que se presenta ahí la parte de las disputas. Pero me gustaría preguntarle, ¿qué le pareció este recorrido a través de ese pequeño evangelio, el Evangelio de Marcos? Fíjate, muy interesante porque yo lo dividí en dos partes. Ok, La primera, donde Jesús trabaja con los discípulos, les enseña su misión. Y la otra parte donde hace un giro en la mente de los discípulos. Donde les dice, ok, ustedes sabían esto, han visto ya esto, milagros y todo, pero ahora tenemos que dirigir nuestra mente a algo más espiritual, a la verdadera realidad de lo que Jesús vino a mostrar. Y es cuando los empieza a instruir, pues lo que vamos a ver yo creo que más adelante. claro que sí. Ahora, personalmente yo encontré lo que igual el autor de este estudio presentaba, los sándwich, cómo es que todo el evangelio en mi perspectiva personal es como un sándwich, porque primero aborda episodio de Jesús bautizándose y nos lleva a una profecía bastante interesante, Daniel 9, 24 27. Así Sin es. embargo, al final del evangelio de Marcos se presenta la muerte de Cristo y nos lleva también a Daniel 9, 24 27. Sin embargo, me gustaría preguntar, yo encontré algunas cosas muy importantes respecto a esto. ¿Qué opina usted sobre las enseñanzas de Jesús en la vida práctica? ¿Cómo podemos hacerlo práctico lo que encontramos ahí y cómo es que Él trata de llevarnos a la practicidad y no solamente a la teoría? Así es. Mira, tocaste un tema muy importante porque realmente Marcos inicia con la vida de Jesús en su bautismo profético. Y eso a mí me lleva a pensar que Marcos conocía muy bien la Biblia, porque estamos hablando de algo que se escribió muchos años antes de esto. Entonces, aún así, viendo que Marcos conoce las profecías, conoce el tiempo en el que está viviendo, conoce obviamente la palabra de Dios, también hay personas en ese entonces que conocen, entre comillas, porque no conocieron el tiempo de Jesús. Eso fue la mitad de la que yo te hablo cuando Jesús instruye a los discípulos, cuando Jesús hace milagros, cuando Jesús les dice, el más grande es el que debe de servir más. El vivir una experiencia personal con Dios te va a llevar a hacer grandes milagros, porque también le dicen los discípulos, oye, pues no pudieron echar fuera a los demonios. Entonces Jesús les empieza
a instruir, a enseñar que el depender de Dios no nada más es la teoría, sino el servicio. Todo lo que uno aprende de Dios o de la relación personal con Dios se ve reflejada en una acción y no solamente en la teoría. Y en el caso de los discípulos, tenían que cambiar ese chip de lo que realmente representaba a ellos, para ellos Jesús, como les estaba enseñando, a lo que ellos creían que representaba. El cambiar de perspectiva de que Jesús no vino a liberarlos del yugo romano, no vino a ser un rey terrenal, no vino a lo que ellos creían, sino realmente a enseñarles el verdadero reino de Dios. Ok, y me gustó esa parte de que Jesús va tratando de quitar ciertas prácticas, como usted decía, llevarlos como que de una mala teología o un mal entendimiento bíblico a la parte bíblica, a la parte real, y cómo es que también nos hace a nosotros también llevarnos de la vida malvada o de la vida mala hacia la vida real, completa, la vida correcta. Pero aquí encontramos también algo que yo he repetido, que a veces somos igual que los discípulos, malos estudiantes, no, leemos pero no entendemos. Sí. Y aquí la parte de cómo es que Jesús instruye a sus discípulos es muy interesante, pero la pregunta es, ¿por qué los instruye a los discípulos? Porque estamos revestidos de lo carnal, lo alejado de Dios. Cuando le dijo a Pedro, tú no piensas en las cosas de Dios, sino como los hombres piensas. Entonces, por eso nosotros tenemos que vaciar todo eso. Lo que nosotros creemos que aparentemente va en la línea espiritual, a veces está revestida de nuestra humanidad o de lo que nosotros realmente traemos adentro. Y si no estamos conectados con Dios, tenemos que cambiar todo eso. Ahora, algo interesante que sucedió en el Evangelio de Marcos es cuando Jesús trata de destruir esa falsa teoría de cristianismo, o vaya, en ese tiempo de judaísmo. Porque regularmente sucede que como cristianos a veces protegemos más la forma, o sea, la estructura, y desprotegemos o olvidamos la parte de lo que el principio nos quiere enseñar. Por ejemplo, la parte de escuela sabática. A veces protegemos más la estructura de escuela sabática y no, como usted decía, la misión de la escuela sabática es llevarnos a Cristo a través del estudio de la Biblia. Creo que a veces sucede eso, hermana, en nuestra vida cristiana. A veces sucede como los apóstoles, como los fariseos. Protegemos más la forma, pero no el principio que debiese de transmitir esa forma. Exactamente. Fíjate, es algo con el que yo creo que cada persona debería de velar y también de preocuparse. ¿Por qué? Porque en la medida que yo dependa de Dios, el Espíritu Santo es quien va a hablar a mi mente y hasta cierta forma me va a instruir en qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Todos tenemos cosas que cambiar. Todos tenemos áreas de oportunidad en que crecer y seguir conociendo a Dios. Sin embargo, hay situaciones que a veces no lo tenemos escrito en la palabra de Dios y que es nuestro criterio que nos determina si es correcto o no hacer ciertas cosas en la iglesia o ciertas formas, como dicen. Bueno, ¿quién determina que eso es correcto o agradable ante los ojos de Dios? Tu relación con Dios. Porque o lo encuentras escrito o tus pensamientos son guiados por el Espíritu Santo. Y esa es la mayor necesidad que tenemos ahorita. Por eso el estudio de la palabra, por ejemplo, Marcos, cuando él decía, el que va a estar al lado mío no es el que más sabe, o el que está a veces enfrente hablando, ¿verdad? Sino es quien reflejó el verdadero amor de Dios a través del servicio al prójimo, el amor a Dios, como es el que hemos tocado también de cuál es el más grande mandamiento, el amor de Dios. Todo reflejado en una acción y en servicio. Y con base a esto, porque vimos que realmente a veces nuestra humanidad gana la divinidad. O sea, nuestra parte, humana, nuestros aspectos acariciados, nuestros malos hábitos que no queremos despojarnos, nos llevan a veces a uno, cuando leemos la Biblia, entrar en controversias con nosotros mismos. De decir, a ver, pero es que si a mí me gusta esto, ¿por qué tengo que dejarlo? ¿Cuál es el motivo? Sin embargo,
en el Evangelio de Marcos se presentaron controversias con los fariseos, que ellos no solamente tuvieron el conflicto entre ellos, sino dijeron, a ver, ¿cómo es que sin ningún estudio ya preparado como nosotros, nos viene a enseñar? ¿Qué es lo que nos enseñan esas controversias contra los fariseos de Jesús? Sí, mira, hubieron dos tipos de controversias que se estudiaron en la lección. La primera que nada más decía controversias y otras controversias en Jerusalén. Yo me puse a meditar y digo, pero esto ya lo vimos, ya lo estudiamos, ¿por qué otra vez? Bueno, las controversias, las primeras, era cuando Dios les enseñaba a todas las personas, no nada más a Jerusalén o a los grandes que querían entramparlo, sino a esa enseñanza que se refería en un principio, por ejemplo, el lavado de las manos, por ejemplo, cómo se debe guardar el sábado, todo eso, o por ejemplo, el ayudar a los padres, Ese es y, otro o punto muy sea, importante. exactamente, de cómo Jesús les explicaba. Pero cuando se refiere a las otras controversias, a las de Jerusalén, por ejemplo, cuando querían entramparlo con autoridad de quién hace estas cosas, Jesús no les explicaba totalmente como en un principio. Jesús le decía, los confrontaba con otra pregunta. Por ejemplo, en esa de la purificación del templo y le dice, bueno, ¿con qué autoridad bautizaba Juan? Apelaba a la conciencia, porque hay formas de entrar en eso, o nos dejamos guiar por la enseñanza que Dios nos da, o queremos solamente nosotros querer mostrar que tenemos la razón. Y de una o de otra forma, Jesús los confrontaba, viendo el corazón que tenemos nosotros también. Si está dispuesto, ok, te explico. Pero si tú quieres buscar solamente una justificación para seguir viviendo pensando como quieres, Jesús nos confronta con un escrito está. Porque todo eso apela a la conciencia, donde Dios, a través de su Santo Espíritu, pues nos habla. Entonces, en esas controversias, yo veo a un Jesús sabio y amoroso. Sabio porque no entra en discusión, sino que solamente Él lanza o simplemente se Se aleja. aparta. Así es. Algo para nosotros difícil, porque cuando uno entramos en controversia o uno queremos dar todos los argumentos para decir yo tengo razón, cuando realmente deberíamos de ser sabios como Jesús para poder saber en qué momento hablar, en qué momento apartarnos y en qué momento ahora sí extendernos y explayarnos para poder ayudar a quien también lo necesite. Y usted tocó un punto muy importante, la parte de el orgullo, porque, por ejemplo, a veces me ha pasado que pues yo creo en algo en la Biblia y me dicen, no, es que eso no es cierto, y entra ahí el orgullo de enfrentarse, sacamos el Pedro que vemos en el Evangelio de Marcos. Sin embargo, aquí llega un punto que me gustó bastante, me gustó muy, puntual como lo clarifica Marcos, el aspecto de negarse a sí mismo, que lo presenta cuando está instruyendo a sus discípulos. Sí. Y creo que no sé qué opina usted, pero para mí personalmente, creo que es el evangelio que muchas veces debemos de comenzar a leer. Negarse a mí mismo y tomar mi cruz y seguir a Jesús. O sea, dejar el orgullo, dejar mi yo. Y eso es muy complicado. O sea, decirlo es fácil, lo estamos diciendo. Es muy complicado hacerlo porque ahí a veces nos pegan en el orgullo, nos pegan en lo donde más nos duele y Satanás sabe dónde es que fallamos. Pero el negarse a sí mismo es una acción muy dura, muy difícil. Sin embargo, vimos que a lo largo del Evangelio de Marcos se puede. Claro, con Cristo, pero si podemos lograrlo, nos va a costar, pero podemos hacer. Sí, yo le agrego otra palabra, es necesario. Ok, necesario, exactamente. Necesario. Mira, Marcos empieza con una buena noticia. Y esa buena noticia lo lleva a la profecía, al conocimiento de la misión de Cristo. Se traslada a la buena noticia, al Evangelio, a la vida de Cristo. Y ahora el Evangelio se aplica a nuestra forma de vivir, al negarnos a nosotros mismos, a mí misma. O sea, mi lucha más grande, Jesús me está diciendo, es contra ti mismo. Porque las herramientas Jesús lo ha dado. La muerte de Cristo,
la resurrección de Cristo. El poder que vimos en Cristo cuando todos los milagros que se efectuó en la naturaleza, en el ámbito espiritual, sacando demonios, en la persona física, sanando enfermos, recobrando vista, haciéndolos caminar, perdonando pecados. Tenemos todas las herramientas de que Jesús nos puede ayudar. ¿Dónde está la diferencia? El querer hacerlo. Porque a veces negarnos a nosotros mismos representa ir en contra de nosotros y decir, híjole, hoy decido, no sé, por ejemplo, ya no ver esto. En el caso de los que tengamos, o siempre me incluyo yo en todo, los que tengamos, no sé, algún problemita con qué es lo que vemos en las televisiones, qué es lo que vemos en los celulares. Me tengo que negar, tengo que hacer un cambio en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de alimentarnos, en nuestra forma de cómo concebimos el cristianismo. ¿Cuál es mi compromiso con la iglesia? ¿Cuál es mi compromiso con la familia? Mi compromiso en el trabajo, con nuestros amigos. En todas esas cosas, todos esos aspectos de la vida, el negarnos a nosotros mismos representa el reto más grande. Pero la necesidad más grande, si queremos realmente y anhelamos llegar al cielo. No hay otra forma. Pero tenemos, por el otro lado, todas las herramientas que mencioné. ¿Se puede? Por supuesto que se puede con la ayuda de Dios. ¿Cuál es lo principal? Tomar una decisión y estar convencidos que es lo mejor para mi vida. Y aquí creo que un punto muy, muy importante donde podríamos resaltarlo, creo que el mayor ejemplo que tenemos de negarse a sí mismo lo encontramos al final de los capítulos de Marcos, donde Cristo, vemos ahí algo bastante interesante. Yo leí esto en El Deseo de todas las gentes, es un libro que recomiendo mucho, es un libro muy bueno, muy bello, y ahí se dedican bastantes descripciones a la muerte de Cristo, y previo a eso encontramos, y Ellen White en ese libro dice que Jesús mismo, al ir al Getsemaní, antes de morir, antes de que lo apresaran, su cuerpo estaba debilitado, se caía, sus compañeros lo acompañaban, y vemos toda esa transición. Cristo es en el Getsemaní, ora, él se lamenta, una carga muy emocional en Cristo. Él suda gotas de sangre, busca el acompañamiento de sus amigos, no lo encuentra. Llega Judas, lo entrega con un beso, es apresado, es llevado al aprisco, es azotado, burlado, es hecho lo que quisieron los soldados, le hicieron a Jesús. Después es crucificado, muere y resucita. Y aquí la pregunta es, ¿qué nos enseña la muerte de Cristo con todas estas descripciones que usted lo puede ver en los capítulos de la lección? ¿Qué nos enseña a nosotros sobre la paga del pecado? Es la muerte. Esas son las fibras más sensibles que puede tener el ser humano. La muerte de Jesús por amor, el dar su vida, las gotas de sangre que derramó por amor, nos enseña la magnitud del amor que Dios tiene para nosotros y cada uno de sus hijos. Y eso representa el hecho de que Jesús ocupó tu lugar. La separación, mi lugar, la separación que vivió o que sintió también de Jesús, representa la magnitud del pecado y de lo que causa en nosotros. Y Jesús no quiso que esa separación que provoca el pecado la viviera el ser humano. El único, precisamente en el libro que mencionaste, dice, el único que conocía la inmensidad del amor de Dios hacia nosotros era Jesús. Y ese amor, conociendo ese amor, es cuando Él toma nuestro lugar. El amor que nos tiene. Y creo que es muy importante esto porque incluso usted sabe que pues yo doy clases en una escuela cristiana
analizábamos esta parte y yo le decía, vamos a ver la pasión de Cristo, pero desde una perspectiva emocional, porque a veces la vemos en la parte física y sí, pero la parte emocional nos lleva a reflexionar un poco más allá, porque incluso Ellen White menciona y dice que Jesús sintió cómo es que el Padre en apariencia se separaba de él. Él se sintió solo. Y hay una frase muy importante que me gusta y que me llama la atención. Y él dice que sintió durante su vida pasada, durante los 3 años y medio, él había sido el mediador para los apóstoles, para la humanidad. Pero ahí él requería, bueno, no requería, él sentía que necesitaba un mediador, alguien que le ayudara a él. Y creo que es bastante importante acá porque desde un punto de vista emocional, cuando vamos a Cristo, encontramos que hubo alguien que murió por nosotros y sí vamos a tener ciertas partes o ciertos bajones emocionales, pero ir a Cristo nos lleva a reflexionar y decir, ok, me siento así, pero hay uno que murió por mí en la cruz de Calvario. Sin embargo, la parte de la resurrección, porque la muerte de Cristo es parte del Evangelio, sin embargo, la resurrección es la otra parte del Evangelio que lo complementa. ¿Cómo es que el Evangelio de la resurrección de Cristo nos lleva a tener una esperanza en Él? Es la garantía. Ok. La garantía del ser humano. Previo a eso, ya cuando estaba instruyendo a sus discípulos y que les dice, hay alguien, bueno, dice, algunos no han de pasar por la muerte y han de ver el reino de Dios. Jesús les dio una vislumbre de lo que representa la resurrección. Me quiero detener poquito en eso, porque cuando está Jesús con esa humanidad de que hacia dónde iba, Elías y Moisés bajan con él. Y se le concedió a muy pocos ver eso. Era Pedro, Juan, Jacobo y Juan. Y, y ahí hay algo que a mí me llamó la atención. Una, porque nadie había visto la gloria de Dios. Ellos decían, oye, un reflejo, una luz. Hasta ese entonces solamente ellos pudieron ver sin cubrirse. Y estaban viendo hasta cierta forma una vislumbre de la segunda venida de Cristo. Una vislumbre de los que han de estar vivos cuando Jesús vuelva y de los que están muertos, en el ejemplo de Moisés, en la vida de los que representan a los que han de estar muertos, pero que van a resucitar. okay. Entonces, la resurrección de Cristo, fíjate cómo el ser humano a veces no entendemos, ¿verdad? Tanto les habló Jesús de que iba a morir, de que iba a sufrir y como quiera, cuando pasó el momento, pues se angustiaron porque no habían comprendido en la totalidad el evento. Sin embargo, Jesús ya los había preparado. Ahora en la actualidad, Jesús también nos prepara y nos dice, voy a volver, yo resucité, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar y voy a preparar un lugar. Y Jesús ahorita no está en la tumba, Jesús resucitó. Pero esa promesa que nos hizo de volver, la garantía de la resurrección, es la que nos motiva o debería motivarnos a caminar esta vida y de todo lo que aprendimos, a negarnos a nosotros mismos, a servir, a mostrar humildad, a caminar a pesar de las dificultades, la vida cristiana y esforzarnos, porque Jesús es un Dios real y es un Dios vivo y que ahorita ministra por nosotros, en favor de nosotros, con el sacrificio que vino a hacer aquí en la tierra. Y era impresionante, hermana, porque vemos cómo es que Jesús tiene un ministerio de 3 años y medio con sus discípulos, les acompaña, les enseña, les tiene paciencia. Vemos la pasión de Cristo, o sea, la muerte de Cristo, la resurrección. Sin embargo, también el Evangelio de Marcos al final hace un llamado al Evangelio, a predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿qué es o qué llamado nos hace el Evangelio de Marcos a ser discípulos comprometidos en la predicación del Evangelio? ¿Cómo podemos ser personas comprometidas, personas que aceptan ese llamado, sabiendo que igual usted tiene talentos y dones diferentes a los míos y yo tengo talentos y dones muy diferentes? Algo que yo he aprendido es, y ahorita quisiera escuchar su opinión, es que
Dios nos ha dado diferentes facilidades para aprender ciertas cosas, manualidades, trabajos, instrumentos, tocar el piano, cantar. Creo que Dios nos presenta la gran comisión, como lo presenta Mateo y Marcos, acerca de predicar el Evangelio, pero desde nuestros talentos. Por ejemplo, si yo sé cantar, pues yo canto para que otros conozcan el Evangelio. Si yo sé pintar, yo pinto para que otros conozcan el Evangelio. ¿Qué opinas sobre eso, hermana? Yo pienso que esa es una parte, es un área en el que podemos ayudar y compartir. Pero que la más poderosa es el vivir todo eso que hemos aprendido y que el Señor nos ha mostrado en nuestra vida cotidiana. Cuando vivamos de acuerdo a los principios divinos que conocemos, eso que mencionó de los talentos es solamente una fibra, un área pequeña, pero que lo que más causa impresión es nuestra forma de vivir el cristianismo. ¿Por qué? Porque deberíamos de reflejar a Cristo. Y el reflejar a Cristo, por naturaleza, las personas van a ir a Jesús. Porque el Evangelio es esperanza, el Evangelio es alegría, el Evangelio, a pesar de que haya tribulaciones en esta tierra, nos da una vida en paz y tranquila. ¿Y quién de nuestros amigos, compañeros, familia o de la sociedad no desea una vida en paz? En un mundo agitado, con estrés, con trabajo, con el tráfico, los problemas familiares, los problemas de salud, ¿quién no desea una vida en paz? De tranquilidad. De tranquilidad y de esperanza. Porque dificultades siempre va a haber, problemas siempre va a haber, muertes, separación de nuestros seres queridos va a haber. Y eso es un proceso que a muchas personas no pueden superar en su vida. Pero nosotros tenemos la bendita esperanza, como lo hemos hablado, que lleva paz y tranquilidad a enfrentar esta vida. Entonces, el vivir realmente la vida cristiana nos lleva a ser verdaderos discípulos, pero a compartir a través de nuestro testimonio lo que realmente es el mensaje de Dios. Claro que sí. Y como usted decía, realmente el meollo del asunto, el centro del Evangelio, cómo compartir y predicar ese gran mensaje es vivirlo personalmente. Si no lo vivimos, pues no importa qué tanto hagamos. Y pues con esta ocasión, como muchas otras, damos por concluido este episodio. Sin embargo, también nos despedimos del Evangelio de Marcos. Hemos transitado a través de estos capítulos, aunque pequeño, pero muy interesante el Evangelio de Marcos. Y les damos muchas gracias por estar acá. Les invitamos a seguir escuchándonos. Vamos a seguir la siguiente semana con otro evangelio que también estaremos estudiando. ¿Cuál va a ser, hermana? El Evangelio de Juan. No se los pierdan. Evangelio de Juan. Estudiamos cada semana nuestra lección. Hay hermosas enseñanzas. Y claro, si tiene algún comentario, alguna pregunta, pónganla ahí y estaremos meditándola y la estaremos contestando más adelante. Que Dios los bendiga.